¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas preguntas nos hacemos hoy. ¿Es corriendo que nos vamos a escapar del coronavirus? Porque la ciudad de Buenos Aires ha corrido apasionadamente. Y esto ha llamado muchísimo la atención. No estaba previsto que tanta gente fuese a disfrutar de la posibilidad de correr por Buenos Aires. Yo creo que andando mucho por la calle no he visto nunca tanta gente corriendo, pero se abrieron las compuertas y esto conlleva naturalmente un riesgo. El mundo sigue siendo acechado por el coronavirus y la Argentina por supuesto que no es una excepción. Alberto Fernández hoy hablando en Radio 10 charló con nuestros colegas para decir que si por él fuera la cuarentena debería ser total. Viendo estas imágenes de toda la gente que salió a correr, algunos aprovecharon para caminar, no es obligatorio correr, pero se juntaba mucha gente. Por ejemplo, cuando se llega a una esquina, los que vienen corriendo se quedan como trotando, pero en el mismo lugar se junta muchísima gente, con una respiración muy fuerte, tirándose muchísimo aliento que queda allí y que puede ser recogido por el rostro del que viene detrás o por las manos, en algún lugar puede quedar. Entonces esto ha sido muy peligroso y lo que hoy dijo Alberto Fernández es algo como para tomar en cuenta y preguntarnos, ya que estamos en un día de cuestionamientos, si esto es bueno, si esto sirve, si esto no traerá que se refloten los peligros, si no importa los 1.141 casos de ayer, vamos a ver cuánto tenemos hoy, mucho temor a que nuevamente sean 1.000 casos, y si tiene razón o no cuando dice el presidente que la cuarentena debería ser total. Estamos en mediados de junio y el pico tal vez esté ocurriendo, no lo sabemos. Lo que sí sé es que todavía el problema no está superado y que por lo tanto debemos movernos con mucho cuidado. La velocidad de contagio que tenemos hoy es la más alta que hemos tenido desde el día cero. Con lo cual, en verdad, tenemos que estar en la fase 1. La fase 1 sería la cuarentena absoluta. Salieron a correr. No, es una locura. Honestamente le escribí a Horacio Rodríguez, le dije, Horacio, claro, esto está mal, ¿eh? Yo quiero volver a la cancha más que nadie. Ahora Argentina clasificó la... Lo que está diciendo Alberto Fernández tiene mucho de sentido común. No cabe ninguna duda, es peligroso lo que se está haciendo, a tal punto que en la provincia de Buenos Aires, del otro lado, un funcionario, Berni, dijo que se rompió la solidaridad entre provincia y ciudad. Ojalá que sea nada más que una expresión o una forma de ver las cosas que no nos lleve a un terreno que otra vez sea tremendo. Piensen ustedes que antes hablábamos, ¿se acuerda? 4.000, 5.000 casos, 80 muertes, 120 muertes, estamos hablando de más de 700 muertes. Y ya en 2 o 3 días vamos a pasar los 30.000 contagiados. Por millón todavía está muy bien la Argentina. ¿Por qué desaprovechar esto? ¿Por qué tanto apuro en llevarle el apunte a aquellos que están contra la cuarentena? El éxito de la anticuarentena es un riesgo para la Argentina. Mira cómo estábamos hasta ahora. 16 por millón la Argentina, contra 349 de los Estados Unidos. Mucho mejor que Colombia, inmensamente por encima de México, de Chile o de Perú. Hay que tener mucho cuidado. Y hablando de Chile, donde están cavando tumbas con rapidez en el cementerio central, porque la situación se ha hecho también insostenible, les vamos a mostrar algo que tiene que servir como ejemplo. Tomemos el afuera para entender el adentro y para cuidarnos un poco mejor. Un médico que es panelista de un programa en Canal 13 de Chile. En el aire se entera de la muerte de su cuñada cuando él estaba hablando de cómo hay que cuidarse. No salgan. Las cuarentenas son para respetarlas, o si no, tal cual decía el otro día, vamos a estar hasta Navidad en cuarentenado. Somos todos responsables de cuidarnos y de no estar frente a esta enfermedad que ataca a la soledad. Mientras estaba el informe, fallece mi cuñada, que supuestamente hicieron la cuarentena, a lo mejor el ir a comprar el pan una vez, o a lo mejor otro elemento, una vez. Vale decir, aquí no hay que bajar la guardia. Es un virus altamente contagioso. Y un homenaje a Carmen Quiroz, mi cuñada, que muchos de los médicos que se formaban en la Universidad de Chile, ella lo alimentó en el casino La Laurita. Un abrazo y a cuidarnos todos. Vamos.
Ese hombre quebrado estaba aconsejando a la gente hacer una pausa y le avisan que había muerto su cuñada. Esto es riesgoso lo que se está haciendo. Ojalá que tengan razón, de que hayan visto todo, que sepan del coronavirus más que la propia Organización Mundial de la Salud, y que todos los que perdieron el miedo y salieron a correr y dale que va, ninguno tenga que padecer lo que cuando da y da fuerte puede quitar la vida o puede hacer pasar muy malos momentos. Cada uno de nosotros, en la pequeña burbuja dentro de la que nos movemos, ya tenemos personas directamente que han fallecido o que han sido contagiadas. Yo creo que no debe haber nadie que esté mirando en estos momentos el programa que ya no tenga una cercanía con el coronavirus. Esto implica que cada vez está más cerca de nosotros y que cada vez tendríamos que cuidarnos más, y la ciudad de Buenos Aires ha hecho un recorrido completamente distinto. Miren lo que decía el intendente de Recoleta. Recoleta es una comuna al norte de Santiago de Chile. El manejo de la pandemia del gobierno chileno se enmarca dentro del tipo de manejo que han tenido todos los presidentes empresarios del mundo. Cuando uno mira el discurso, el relato, se encuentra con un discurso tremendamente parecido al de Trump, al de Bolsonaro, al de... Y ese es el discurso que compró la ciudad de Buenos Aires, que venía haciendo muy buena letra y de pronto quiso abrir absolutamente todo por la presión de la cuarentena y por la identidad ideológica que tiene con los anticuarentena, aunque más o menos había tratado de mantenerse. Pero esto de la gente corriendo, ahora que abren una calle, va a ir más gente a correr y se van a juntar en vez de la vereda de la plaza en la calle. No hay riesgo, lo tienen bien estudiado. Bueno, en su momento, cuando de 1.100... por ejemplo, esta noche, en vez de 1.000, digan 200 casos, diremos, bueno, me quedo un poco más tranquilo. Miren lo que ha sucedido en Italia. En Italia están llegando las primeras denuncias, porque fue un asesinato en masa, lo que los empresarios, Roca, Verbigracia, también en Italia, hicieron con los trabajadores. A los trabajadores los mandaban, ellos se cuidaban. De ellos nadie perdió la vida, pero miles de trabajadores murieron. Y ahora lo que queremos es que nos expliquen qué pasó y por qué esta crisis fue subestimada. Mi papá murió el 27 de marzo, lo volví a ver ya cremado el 21 de abril, sin decírmelo. Se lo llevaban en camiones, ¿se acuerda que esas imágenes que nosotros mostrábamos de los camiones militares en Bérgamo, llevando hasta Florencia a los cadáveres porque los hornos crematorios de la ciudad estaban repletos? Bueno, esto es lo que textualmente también están diciendo al cabo de estas primeras denuncias. Siempre, todavía estamos en el terreno de las preguntas. Pero esto tiene que provocar terror, no la flexibilidad que ahora mucha gente tiene frente al coronavirus. Aconsejable es que le tengamos miedo, por más que se resistió muy poco al embate de los medios anticuarentena, que sobre todo para dañar, porque no puede ser que estuviesen a favor de lo que ponía en peligro la vida de la gente. No puede ser. Lo hacían por oposición política, por odio, etcétera. La ciudad de Buenos Aires ahora está funcionando de la manera muy parecida a la que quieren los anticuarentena. Se abrió todo, mire lo que es la cantidad de gente que anda. Bueno, esta cantidad de gente no es la que sale a correr por Buenos Aires. Esta cantidad de gente es una ciudad que se llama Avellaneda, en el noreste de la provincia de Santa Fe, que anoche salió a defender a Vicentín. La pregunta es, ¿esta gente sabe, es consciente de que está defendiendo a unos estafadores que le sacaron a los bancos del Estado 23.000 millones de pesos cuando se llenaban los bolsillos de las mejores ventas de su historia a través de la cerealera, que es la sexta por otra parte en el país? Esta gente toma conciencia. Está bien entonces, es de la buena moral los que dicen viva la patria, viva la decencia, viva la moral. ¿Es algo bueno defender a quienes estafaron? Claramente estafaron con evidente intencionalidad al Estado. Tomemos esta gente que ayer en esa ciudad y también en Reconquista se manifestaron de esta manera. Hay intendentes que son del palo de la derecha, que trabajan para el PRO y que pueden haber fogoneado, pero también está lo que puede haber habido de espontáneo, de recuerdos de la 125, que no tiene nada que ver con esto, porque no salen a defender una cuestión de los precios de cada productor. No se trata de eso. Están defendiendo una empresa que estafó, a una empresa que arriesgó a dejar a muchos empleados en la calle. Por eso, este empleado, Leandro Monzón, de la Comisión Interna, dice esto que va a escuchar. Lo que nosotros recibimos fue un desahogo a la incertidumbre. Lo que nosotros recibimos
fue un desahogo a la incertidumbre que no solo venimos padeciendo desde el 5 o 6 de diciembre cuando se armó la cesación de pago. Nosotros venimos en un conflicto con la empresa en donde nos cerró 2 procesos productivos, en donde nos terminaron echando 5 trabajadores, en donde hubo una huelga grande acá y no se lo pudo recuperar. Desde ahí ya venimos en conflicto y la incertidumbre estaba. Cuando a vos te dicen te van a mantener los puestos de trabajo, la alegría fue enorme. Cuando a vos te dicen te van a mantener los puestos de trabajo, la alegría fue enorme. 1.300 empleados habían tenido ya problemas en los primeros meses. Imagine lo que viene para los trabajadores. Esta es una buena noticia para ellos. Estas familias que salieron, ¿tienen familias que trabajan con Vicentín? ¿Tienen familias que están relacionadas con los productores, a los cuales Vicentín les debe muchísimo? Miren lo que sucedió ayer. El gobierno manda a quienes van a participar de la intervención. Iba el subinterventor. Tuvo que hacer como que abandonaba el hotel para calmar a la gente porque lo querían echar del hotel. No le permitieron el ingreso a las instalaciones de Vicentín. Vicentín, por supuesto, aprovechando lo que sabía que se venía, dejó todo cerrado con llave. La gente fue, encontró la puerta cerrada, no podía ingresar. Y hoy habían puesto un piquete, un acampe, algo por el estilo, para que no pudieran ir. Y los emisarios del gobierno nacional, los representantes del gobierno elegidos por el pueblo, estaban teniendo que trabajar desde el hotel en el que finalmente se quedaron sin salir, porque si salen y los ven, por ahí los corren de nuevo. Es muy enloquecedor. Miren lo que esta mujer le grita a los funcionarios que fueron a cumplir con la tarea que el gobierno les había encomendado. Préstele atención. Toda la tarde transmitiendo los canales de Clarín, por supuesto, estimulando además esta reacción frente a la gente que llegaba, porque la habían preparado para la idea de que estaban haciendo un despojo a quienes habían estafado al Estado. Que estos medios de comunicación que han perdido todo decoro jueguen de esa manera nos sorprende tanto, pero la gente del común uno piensa que tiene otra mirada, que le dice a sus hijos algo, que hace una educación que se corresponde un poco con el viva la patria de agitar la bandera, o simplemente agitar la bandera viva la patria. O la patria es nada más que un tipo que tiene una 4x4 y un buen campo, y no es patria el que se levanta acá en el conurbano de Buenos Aires, o el de Córdoba, o el de Mendoza, y hace 2 horas o 3 de tren, de micro para ir a trabajar, por poco dinero. 70% del país gana menos de 25.000 pesos. ¿A usted le parece que esa gente no hace patria? ¿Que esa gente no se porta bien con la patria? La patria no es del que se le antoja poner la bandera y decir viva la democracia. Para que viva la democracia tiene que vivir también una república que pueda decirle a los truhanes que roban al país, basta señores, esto no es posible. Por suerte están los trabajadores. Seguimos con Leandro Monzón. La cantidad que tiene entre las 2 ciudades ayer no estaba representada las 2 ciudades. Acá hay mucha gente que está en favor del gobierno, en favor de los trabajadores, y unos tantos como ayer estuvieron en favor de la empresa, capaz algunos sin conocer lo que están viviendo los trabajadores, lo que sintieron hace 2 años los compañeros que se fueron. El verso de esos medios es que esto no ocurre en ninguna parte del mundo. Entonces solo acá acaban contra la democracia, acaban contra la república, acaban contra la propiedad privada. No, mire usted a Rodríguez Zapatero, expresidente de España, diciendo esto, que pone en claro lo que ayer ya le mostrábamos del ministro de Economía de Macron cuando decía vamos a tener que nacionalizar empresas. Hemos estado viviendo cómo en este tiempo de paralización de la economía como consecuencia de la pandemia, la mayoría de las empresas, de los economistas, han pedido la intervención del Estado. Y estamos viendo cómo los gobiernos, por ejemplo, en Europa están ayudando a empresas, están dando financiación a empresas o están interviniendo empresas. Por tanto, siempre el ataque al Estado esconde una ideología. Siempre
el ataque al Estado esconde una ideología. De eso se trata. Y le pasan por encima absolutamente a todos los decoros que puedan haber. Le voy a decir cuánto vendió Vicentín en el 2018. Había vendido, póngale, 40 y pico de millones, de miles de millones, en el 2015. En el 2018 había saltado a 118 mil millones de pesos, lo cual me permite pensar que para el 2019 deben haber andado por los 200 mil millones de pesos. 350 millones de dólares, mientras tanto, le pedían al gobierno, al Banco Nación, al insensato, incapaz, inútil de, quiero ver qué tan pobres son los pobres, González Fraga. Mire usted lo que le pidieron al Banco Nación, 18.500, el Provincia 1.600, 23.000 millones, para que el dueño de Vicentín dijera... Acá somos todos piola, la vivencia criolla de usar lo último y no pagar, Fíjate cómo van dejando de pagar. ¿A partir de cuándo? De agosto. A partir de agosto empieza a dejar de pagar y pasa de situación 1, es decir, el banco no estaba notificando que había dejado de pagar, pasó a situación 4 directamente. ¿Por qué? Porque el macrismo no informaba que estaban en riesgo. Esto es lo que hicieron. 18.500 millones. Cuando vendieron 118.000 millones, conviértalos a dólares en la cotización aquella, que no los tenían que traer, como nunca hicieron dulce con la plata, porque no tenían retenciones hasta determinado momento que Macri, bastante cerca del final de su gobierno, decidió poner otra vez un poco de retenciones. Pero trabajaron a gusto todo el tiempo, marcaron el ritmo del dólar, el dólar al precio que ellos querían, vendían cuando eso se les antojaba, no tenían que traer los dólares. ¿Qué más quieren? Querían sacarle el dinero al Estado, porque es fácil, porque había puesto millones de pesos para la campaña de Macri, entonces le decía Mauricio, decile a González Fraga que preciso dinero. Y González Fraga, a lo mejor lo llamaban a él directamente, lo llamaba a Macri y decía, me están pidiendo, ¿qué hago? Mirá que pidieron mucho dinero, vos dale, algún día van a pagar. Después que perdieron las elecciones, se apuraron estos truanes en pedir 5.000 millones de pesos más. Es decir, sumar cuando ya sabían que no podían pagar. Inmediatamente decretaron una especie de quiebra, un adelanto de quiebra, que es lo que temen los trabajadores, que por supuesto piensan en la continuidad de su trabajo. Escuchemos a Alberto Fernández esta mañana. Y muchas veces cuando uno expropia, tiene que hacerse cargo de la empresa inmediatamente, porque hay riesgos de que mientras tanto ocurran maniobras que de algún modo a la empresa. Estoy rescatando una empresa. Cuando hablan de expropiación, la plantean como si la expropiación fuera una empresa próspera. Nosotros como Estado nos hacemos cargo de esto porque estamos precisamente preservando una empresa muy importante para la comercialización de granos, porque la comercialización de granos es muy importante para el desarrollo argentino y porque queremos preservar la fuente de trabajo de 2.000 personas que trabajan en el grupo y de 2.600 productores que soportan con su producción a Vicentín para que exporte. Es muy increíble que la gente salga a defender una estafa, declaradamente. Esa sujeción que tienen a que los ricos pueden hacer cualquier cosa, a que el poder es intocable. A nosotros nos pueden llevar por delante, nos pueden pasar con una cosechadora por encima y meternos en una bolsa y tirarnos para arriba. A eso no se les puede tocar nada. Por suerte, el gobierno, que está en una situación de confusión, porque ya tendría que haber tomado medidas. ¿Cómo es que no pudo entrar el interventor que enviaron, el subinterventor? ¿Cómo es que lo echaron del hotel? ¿Cómo es que las fuerzas de seguridad, para lo único que actuaban era con el intendente y el dueño del hotel, a convencer a la gente que había ido a trabajar a nombre del gobierno, decirle, mire, haga como que se va, y cuando usted se vaya, ellos se van a tranquilizar, se van a ir a comer y ustedes van a poder volver? Andar escondiéndose como si estos fueran los ladrones y no Vicentín. Es un mundo de locos el que nos proponen, es algo demasiado injusto, es algo frente a lo que el trabajo de ciudadano no puede faltar, por lo menos tomando plena conciencia de lo que está ocurriendo. No los dejaron entrar, dejaron todo con llave. Y cuando se fueron para el hotel, no, al hotel no, acá no se pueden quedar ustedes, son ladrones, son antidemocracia, son comunistas. Vuelven loco al mundo con ese comportamiento y todo para defender a quienes le sacaron olímpicamente 23.000 millones de pesos, más de 350 millones de dólares al Estado. ¿Para qué los querían? Para seguir poniendo de repente alguna otra empresa. Mientras tanto dejaban a buen resguardo
el dinero que contaban a montones que quizás nunca imaginaron. 2018, 118.000 millones de pesos vendió la cerealera Vicentín. Acabamos de hacer la consulta pertinente. Y igualmente ellos se querían quedar con todo. Por suerte el gobierno no está solo, ahí aparece la CGT Reconquista, una de las ciudades en cuestión. Por supuesto estamos a favor de la intervención de Vicentín, esto lo dijo Ramón Acosta, que es el titular de la CGT Reconquista. Hay algún otro comunicado también de gente que sabe lo que está pasando, que entiende cuál es la jugada de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, ratificando el apoyo de todas las medidas. Consecuente con su accionar, dice, saludan la decisión del gobierno nacional. Pero hay muchos que no saludan, por cierto, esa decisión del gobierno de Alberto Fernández. Está en su máxima expresión el kirchnerismo, de estatizar el mercado de grano de la nación. Hoy no está gobernando Alberto Fernández, la que gobierna es ella, no hay nada que hacer, es así. Hay que hacer la comparación con Venezuela porque así empezó Venezuela. Es la chavización de la economía, ¿no? Estamos preocupados porque el camino a Venezuela o el Estado en estos mecanismos de expropiación lo que hace es generar cada vez más gastos. Menos mal que uno tiene un compromiso con usted en cuanto al léxico, a los tonos, porque soliviantan, se llevan todo por delante, con una demostración de poder. ¿Usted cree que hay coraje en los que querían echar a los funcionarios del hotel? Esa gente es cobarde. ¿Usted cree que hay coraje en los que hoy se plantaban frente a Vicentín y decían aquí no pasa nadie y no se podía ir a cumplir con una disposición del gobierno? No, eso es tener conciencia de que pertenecen al poder real. Saben que están tan respaldados que el gobierno queda con las manos atadas, porque así como a los trabajadores los desalojan y los echan, siempre ocurre lo mismo. A ellos no se los puede tocar, porque si lo tocan a uno, por ahí aparece alguien con una escopeta, con una cosa por el estilo, se genera una situación en la que haya heridos, muertos. Hay que evitarlo, porque si no la situación sería todavía peor. Entonces el gobierno tiene que pensar en todo esto. Quizás debió hacerlo antes, porque hay que conocer de antemano que no es mover peor un 4 rey y que la respuesta va a ser la de los chambones jugando al ajedrez. Hay respuestas que tienen que ser, que son más sofisticadas y que tenemos que pensar de antemano que pueden ocurrir. Esta, por ejemplo. Porque dentro de un rato, mañana se reúne, mire usted, llegamos a que el presidente reciba al CEO de Vicentín. ¡Ah, qué bien! El señor que estafó al país ahora dice, hablemos primero, después vemos cómo instrumentamos esto que lo querrá hacer de la mejor manera. No me gusta a mí asistir a la debilidad del poder político frente al poder real. Ojalá que Alberto Fernández mañana esté muy firme en cada una de las líneas de lo que dijo, porque uno piensa que tiene que haberlo pensado todo de antemano. Y que no tenga que llamar a comunicadores de Clarín para explicarles cuál es la medida, ya está explicada. El que no la entiende es porque no quiere y porque está en contra. Para que se ufanen de que me llamó el presidente para decirme, mire, las cosas son así, no tan como usted lo pensaba, y lo dicen 3, 4, 5 veces. El poder político tiene que tener esa energía de la mujer que dejó las tripas en la pelea. Una mujer que se enfrentó durante años, le hacían cualquier cosa. Bueno, se la tuvo que bancar. Esto es muy importante para tener en cuenta, porque esta derrota, la que puede venir, no es admisible, porque después de esta vienen otras derrotas. Lo queremos firme al presidente. Es bueno todo lo que está haciendo hasta este momento. Miramos todo el panorama que se le presentó y es brutal. Es una tarea que nadie conscientemente podría querer. Bien, de acuerdo, pero no achiquemos el poder político. No le demos la ventaja de que se manden la parte. Y me llamó el presidente porque quería explicarme, tuvo la gentileza. No es así, no es así. Es un poco más a cara de perro, ¿sabe por qué? Porque tiene razón el gobierno. Si lo pensó bien, tiene razón el gobierno. No pueden estos estafadores quedarse absolutamente con todo y reírse del país. No es así que tiene que proceder. Mañana, cuando estén en el mano a mano, yo estimo que seguramente habrá mucha firmeza. La tiene que haber, porque de otra forma siempre ganan ellos. Y son muy conscientes. Esos corajudos que se plantan, acá no pasa nadie, acá no van a entrar a Vicentín, acá estamos nosotros para impedirlo. Son muy conscientes de que juegan del lado del equipo ganador, del equipo del poder real. No es coraje, es cobardía ir contra la gente en la noche, en plena noche de una ciudad que no se conoce, que uno no sabe ni para dónde ir, a los gritos, cobardes, ladrones de porquería de esto y lo otro, a quienes iban a cumplir con su deber.
¿Qué se hace con la locura de esa gente? A ellos hay que dejársela pasar, porque si no es el caos. En cambio, cuando son los trabajadores los que se plantan frente a la fábrica porque los echaron, porque los humillan, porque no le dan nada, ahí vamos y metemos gases lacrimógenos y metemos absolutamente todo por delante. Entonces, ese tratamiento que termina siendo tan desigual hay que terminarlo. Es una de las maneras de terminar con la desigualdad. Escuchemos un poco más al trabajador Leandro Monzón. Cuando se habla mucho de empatía, nosotros sentimos, tanto vos lo nombraba el intendente, nosotros no tuvimos ayuda del poder político ni de una ni de la otra ciudad hace 2 años, y eso cayó mal en el sindicato, en los trabajadores. Conquista tiene un intendente peronista, Avellaneda un intendente socialista, jugó por el PRO en las nacionales, así que ahí entendés más o menos. Hay que escuchar también, además de los trabajadores, a los acreedores, que es una parte de gente que a lo mejor está mejor que el laburante de 30, 40 mil pesos. Esos puede ser que estén mejor, pero si no les pagan, van a estar muy mal. Mariano Moyano es un abogado de los acreedores que también ya ha hecho escuchar su voz. La expropiación es una herramienta legal, es una posibilidad más que se abre de recupero y de cobro a los clientes. De ninguna manera pensamos que sea negativa, teniendo en contexto una empresa concursada, con múltiples investigaciones de jurisdicción argentina y en Paraguay, por ejemplo, temas de delitos, y un proceso concursal que se iba muy adelante en el tiempo. Son múltiples las ventajas de que el Estado, en cierta manera, se haga cargo de esta situación que tiene implicancias sociales y económicas graves, ¿no? Son los que resultan acreedores en estos momentos de Vicentín. Miles de los trabajadores, los que dependen de todo esto, también hay que cuidar ese aspecto. Es una corporación, gobierno de corporaciones, el anterior, las corporaciones siguen, el poder real continúa, que no quiere tampoco por la cuestión ideológica que vayan sobre una empresa. El Estado con lo privado no lo quieren nunca. Y entonces así están, que viva la patria. Caramba, alguna vez podrían ponerse a pensar cómo es que tienen cada campo, cómo es que alguien en la inmensidad del universo dijo este pedazo de tierra es mío y se lo quedó. Si van a la historia, se darán cuenta quiénes se han quedado con lo que nunca se sabe cómo lo consiguieron. Pablo Dugan, y la seguimos mañana si Dios quiere, pero vamos a cerrar con la palabra del presidente Alberto Fernández. Hasta mañana. Hagamos de cuenta que no intervenga el Estado en el caso de Vicentín. ¿Cómo termina el caso de Vicentín? Todos sabemos que eso termina en una quiebra, en un remate, en el mejor de los casos, digo, de una multinacional. Porque también puede aparecer un pícaro y quedársela por poca plata. Lo que intento yo es darle seguridad y que el control, que el manejo de la empresa quede en manos de gente experta. Por eso pensé en delegados. Que ese es otro tema. ¿En qué manos podía quedar la empresa? ¿A qué precios? ¿Y qué iban a hacer con sus trabajadores? ¿Y qué iban a hacer con las deudas? Y con lo que le deben al gobierno. La seguimos, como le decía antes. Pablo, por favor. Ahora en C5N, reporte diario del COVID-19 trae muy malas noticias. 1.226 casos confirmados en el día de hoy. Ayer 1.141.